Y el último filósofo que tenemos, jóvenes, es el famoso Thomas Kuhn, físico en realidad, hizo una maestría, ¿no?, posgrado en ciencia, filosofía y, digamos, publicó un libro que literalmente causó una revolución en la epistemología y en la historia de la ciencia, la estructura de las revoluciones científicas, porque aparece un concepto muy caro, muy influyente de la epistemología del siglo XX, paradigma. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Cuando piensen en Heidegger, piensen en existencialismo, existencia. Cuando piensen en Wittgenstein, piensen en filosofía analítica, el lenguaje. Objeto de estudio de la filosofía, el lenguaje. Cuando piensen en Popper, piensen en falsación. Y cuando piensen en Thomas Kuhn, piensen en paradigma. Pero, ¿qué es un paradigma, profesor? Bueno, un paradigma, como bien lo dice su separata, es un repertorio epistemológico que comparte una comunidad de científicos y que además permite describir, explicar y predecir la realidad. El detalle es que hay paradigmas en la historia de la ciencia. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ocurre si suelto este lapicero? Cae, profesor. Eso es porque ustedes están en el paradigma de Newton. Explican con gravedad la caída de este lapicero. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a Aristóteles, suelto este lapicero, cae, y le digo, Aristóteles, ¿por qué cae ese lapicero? Aristóteles me dice, muy bien, porque es su lugar natural. O sea, frente a paradigmas distintos, tenemos explicaciones distintas. Y lo que vemos, dice Thomas Kuhn, en el decurso de los siglos, en el transcurrir de la ciencia, es que hay reemplazos de paradigmas, ¿no? Entonces vamos a poner acá en el ejemplo el paradigma de Aristóteles. Pero que luego fue reemplazado o pasamos al paradigma de Newton. Algo que ha venido en un examen de admisión es las famosas revoluciones científicas. Pero para que ustedes me entiendan qué es una revolución científica, primero me deben entender los conceptos de ciencia normal y ciencia extraordinaria, o ciencia también, vamos a ponerlo como dice su boletín para no generar ningún conflicto. En su boletín está como ciencia revolucionaria. Vamos a poner ese nombre. Ciencia revolucionaria. ¿Qué es, profesor, la ciencia normal? Es, dice Thomas Kuhn, la ciencia que practica la comunidad científica. Que obviamente permite explicar fenómenos y resolver enigmas. ¿Qué es un enigma, profesor? Un enigma es un problema que se puede resolver en la ciencia normal. Hasta que, podemos decir acá, aparecen las anomalías. ¿Qué es una anomalía, profesor? Vamos a poner su definición. Es un problema que la ciencia normal no puede resolver. Aparece una anomalía, bueno, pasa. Aparecen 2, aparecen 3, aparecen 4, se van acumulando y cuando se acumulan, la ciencia está en crisis. Vamos a poner acá. Cuando se acumulan los paradigmas, la ciencia está en crisis. Ciencia en crisis. Y para eso
surge una nueva ciencia, que es la ciencia revolucionaria, que, sin lugar a dudas, tiene la ventaja de ciencia nueva que puede resolver anomalías. Entonces tú como científico tienes que la ciencia normal te puede responder 100 fenómenos, pero tiene 10 anomalías que no las explica. En cambio, la ciencia revolucionaria explica los 100 fenómenos de la ciencia normal más las 10 anomalías, de modo tal que tiene, dice Thomas Kuhn, más potencia explicativa. Puede explicar más cosas. Y el tránsito de la ciencia normal a la ciencia revolucionaria es lo que se conoce como revolución científica. Profesor, quiero que me ponga un ejemplo de una revolución científica, ciencia normal, ciencia revolucionaria, para poder, digamos, captar bien lo que he explicado conceptualmente. Vamos a poner el ejemplo de la revolución, digamos, de paradigmas, el reemplazo de un paradigma a otro, del de Ptolomeo hacia el de Copérnico. A ver, recordemos astronomía elemental. Para Ptolomeo, ¿cuál era el centro del universo? La Tierra. La Tierra. Por eso se llamaba paradigma geocéntrico. Y la órbita que tenían los planetas era circular. Recuerden que para los griegos el círculo era la figura perfecta, de modo tal que los astros tenían que orbitar en una circunferencia perfecta. ¿Eso qué quiere decir? A ver, tenemos a Júpiter, y Júpiter está a una distancia de la Tierra, pero como Júpiter orbita en una circunferencia perfecta, la distancia que va a tener en este punto también es la misma, porque el radio, recuerden, es equidistante. Es la misma distancia. Eso decía la teoría de Ptolomeo, que Júpiter siempre se iba a mantener a la misma distancia de la Tierra porque su órbita era circular. Sin embargo, en algún momento los científicos, los astrónomos, para ser más preciso, se dieron cuenta que a veces Júpiter está más cerca de la Tierra y otras veces está más lejos. Entonces crearon una órbita propia para Júpiter. Luego se dieron cuenta que con otro planeta ocurría lo mismo. Las anomalías se fueron acumulando, o sea, Ptolomeo no podía explicar por qué Júpiter a veces está más cerca y a veces está más lejos de la Tierra si supuestamente su órbita es un círculo perfecto. Se comenzaron a acumular las anomalías hasta que viene el nuevo paradigma, que es el paradigma de Copérnico, que dice que el centro del universo no es la Tierra, sino más bien el Sol. Bueno, aunque es un centro relativo, ¿no?, del sistema solar. Y los planetas, dicen Copérnico, no orbitan en una circunferencia perfecta, sino en una elipsis. ¿Qué quiere decir acá? Que si Júpiter está acá, tiene una distancia respecto de la Tierra, pero cuando está acá, no tiene la misma distancia, ¿no? Si acá es, digamos, R, vamos a poner por ejemplo, eso no es necesario en una elipsis, ¿no? Acá está 2R. ¿Eso qué quiere decir? Que Copérnico sí podía explicar por qué Júpiter está más cerca de la Tierra y por qué otras veces está más lejos. Entonces, cuando los científicos dejaron de creer en Ptolomeo y comenzaron a creer en Copérnico, se da la revolución científica. La revolución científica es el reemplazo de un paradigma hacia otro. Lo que también quería apuntar sobre este tema de las revoluciones científicas es que si bien para el Círculo de Viena la ciencia progresa verificando sus enunciados, para Popper la ciencia progresa falseando. Para Thomas Kuhn, en sentido estricto, la ciencia más que progresar, porque progresar supone que hay como un carrito y vamos llenando el conocimiento. Lo que dice Thomas Kuhn es que Copérnico acumula conocimiento respecto de Ptolomeo, no, parte de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo de interpretación. Entonces la ciencia avanza por cambios traumáticos, por cambios y reemplazos de paradigmas.
de paradigma.